Hola, muy buenos días a todas y a todos. Espero que estén teniendo estos y agradables veranos. Nosotros desde el instituto pensamos que sería oportuno en el marco del plan de contingencia que lanzamos, de la tercera etapa del plan de contingencia, concretamente las convocatorias pensadas para el verano, tener un encuentro para despejar algunas dudas que siempre suelen surgir en torno a las convocatorias y a las bases que normalmente rigen, digamos, los concursos, en este caso, tanto para la línea de producción de videoclips como la de video minuto. Así que, bueno, quiero agradecer en primer lugar eh, a todo el equipo del instituto que en plenos días de descanso se han tomado un tiempo para que tengamos esta charla con todos ustedes y ponernos a disposición para poder colaborar en aquellas cuestiones que por ahí, o en aquellas dudas que puedan surgir en torno a esta convocatoria. Em, en principio, bueno, recordar una vez más el sentido de esto, ¿no? Que tiene que ver un poco con la difícil situación que atraviesa no solo nuestro país, sino el mundo entero a raíz de esta pandemia desatada y que, bueno, que lamentablemente trajo como consecuencia, digamos, una interrupción tan marcada en el ritmo de producción que veníamos teniendo en nuestra provincia. A partir de ello, nosotros a lo largo del 2020 pusimos en marcha dos instancias anteriores con las que, bueno, de alguna manera pudimos estar presentes con un pequeño paliativo para ese momento, pero que no obstante arrojó a criterios nuestros muy buenos resultados, eh, especialmente en este objetivo puntual y estratégico que tenemos, que es el de fortalecer el eslabón creativo de la cadena productiva del audiovisual. Entonces, desde ese lugar, eh, pensábamos que ya a finales de año e inicio del 2021 estaríamos en un esquema de producción ya recuperado, con mayor movimiento y mayor flexibilidad en cuanto a las medidas sanitarias, pero lamentablemente no es así. Esto está estirándose un poco más y eso sumado a otros factores hacen que la actividad todavía, digamos, esté bastante lejos del volumen que nos gustaría a todos. En ese marco, pensamos nosotros retomar esta iniciativa y poner en marcha una tercera etapa con el mismo objetivo que las dos anteriores, por sobre todas las cosas, poder irrigar algunos recursos entre los profesionales del sector que pueda de alguna forma paliar, digamos, esta interrupción, insisto, tan marcada que de a poco, pero muy de a poco se va despejando. Claramente, como decía hace un minuto, el escenario que iniciábamos nosotros, que suponíamos para los primeros meses del año era distinto y bueno, en ese marco decidimos extender el plan de convocatoria un poco más. También continúa con el mismo eje rector, que es el que mencionaba también hace unos minutos atrás, fortalecer lo creativo, explorar nuevas narrativas, y por eso el género de video minuto, que es algo que también, digamos, se viene conversando bastante a raíz de los nuevos hábitos de consumo, a través de las nuevas plataformas, los nuevos dispositivos que ofrecen, digamos, también para el audiovisual todo un terreno de exploración sobre nuevos géneros y mensajes y formatos. Eh, y también el videoclip, que bueno, de alguna manera, si bien es un género, es un clásico que tiene mucha tradición, mucha trayectoria, también en este tiempo de pandemia tuvo como un auge, como un resurgimiento a partir de muchas producciones que se hicieron en contexto de encierro o en todo caso con una logística sencilla, de alguna manera sin generar tanto movimiento de tanto movimiento de equipo técnico.
y tanta producción, digamos, aparejada. Entonces, sumado a que es un género sobre el cual se tiene mucho interés y teníamos demandas ya en distintas instancias, pensamos que eran las dos líneas más adecuadas para trabajarlas en esta instancia, que insisto, por sobre todas las cosas tiene el objetivo de poder volcar, digamos, algunos recursos financieros en algunas ayudas económicas en el sector hasta que recupere su ritmo habitual de producción y explorar, aprovechar, usufructuar este tiempo desde un punto de vista creativo, explorando la creatividad, explorando nuevas narrativas, nuevos formatos. Eh, bueno, entonces en ese contexto trabajamos ágilmente, como fue referido, digamos, en alguna nota de prensa, ya que esta fue una decisión que se tomó en las últimas semanas o en los últimos días, mejor dicho, del año, y en eso también quiero destacar mucho, digamos, el compromiso de todo el equipo que trabajó a destajo en esas últimas horas para poder poner en marcha esto lo antes posible, de forma tal que el mes de enero, mes que habitualmente tiene, digamos, una baja constante, no se marque aún más en relación a esa interrupción que ya tenía y que veníamos hablando. Poder poner en marcha de esta manera, aprovechando este mes para la presentación de proyectos y que esto en la primera parte del año ya se puedan, digamos, canalizar esos recursos y avanzar con esas producciones. Al margen de eso, desde el instituto, en virtud de los protocolos trabajados y tratando de acompañar de la mayor manera posible, digamos, las producciones que han logrado quedar en pie en este contexto tan complejo, estamos acompañando otras cuestiones, pero el día de hoy queremos enfocarnos en esto y despejar las dudas, las consultas que puedan haber al respecto de esto, y por eso les proponemos que vamos a hacer un repaso por digamos, de alguna manera los requisitos previstos en una y otra línea, y les proponemos que luego, a continuación, ustedes puedan canalizar concretamente en el chat, tanto aquellos que nos siguen por YouTube como quienes nos están siguiendo por Facebook, en el chat puedan canalizar las dudas y nosotros vamos a ir respondiéndolas y tratar de despejar, digamos, todas las inquietudes que puedan haber surgido. Así que bueno, le voy a pasar la palabra también a las personas que me acompañan. En primer lugar, a la gerente de fomento, Marisa, a quien quiero agradecer una vez más, digamos, bueno, haber interrumpido el descanso para tomarse, digamos, unos minutos, conversar con todos ustedes y de esta manera y también a partir de ello también a través de consultas que nos puedan canalizar por correo electrónico y demás, tratar de ser lo más claro posible de esto, que lo hemos hecho con todo el compromiso y con todas las ganas de, bueno, de poder aliviar un poco la situación, en la convicción y en la esperanza de que los próximos meses la cuestión sanitaria esté controlada y podamos retomar, digamos, nuestro esquema de producción habitual, digamos. Así que, bueno, Marisa, buenos días, muchas gracias por tu presencia. Y bueno, te pido que, teniendo en cuenta que desde el área trabajaron en el armado de esto, que nos cuentes un poco los pormenores de estas convocatorias y lo que consideres oportuno comentar a modo de introducción, y luego, si querés, vamos viendo punto por punto los requisitos que se han establecido. Hola Mario, gracias, buenos días, compañeras y compañeros del IABIM, y a todas y a todos los que nos están siguiendo por las redes. Bueno, no hay mucho para agregar conceptualmente a lo que vos decías, Mario. Hiciste realmente un panorama amplio y que deja en claro el espíritu de esta convocatoria, que sí es cierto, la hemos trabajado pensando, ¿no?, en esta situación y con la esperanza de que realmente sea una transición hacia la nueva normalidad y que cada vez más podamos ir retomando la actividad en el sector, ¿no?, que la situación coyuntural nos lo permita. Así que bueno, yo voy a ir directamente a repasar en forma práctica y rápida las bases. También tenemos abiertos los dos formularios y la idea es justamente eso, que puedan plantear todas las dudas que les generó esta convocatoria para que les podamos
asistir y dar respuesta en este sentido. Sí, me gustaría leer el artículo 1 que habla del objeto de las convocatorias, que señala que el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones convoca a participar de la tercera etapa del plan de contingencia para el sector audiovisual de la provincia de Misiones en el marco de la emergencia epidemiológica y sanitaria 2020 decretada por el Gobierno Nacional y Provincial, denominado Convocatorias de Verano Transición 2021, incentivo a la creación audiovisual. Estas convocatorias están dirigidas a las personas humanas inscriptas en el Registro Provincial Audiovisual y se presenta como ayudas económicas temporales, cuya finalidad es brindar un apoyo a los trabajadores en la etapa de transición hacia la nueva normalización de la actividad audiovisual en la provincia y que debido al contexto actual por COVID-19 no cuentan con el volumen habitual de trabajo. Estas ayudas en general, además de dinamizar pequeños núcleos productivos, incentiva a la realización de piezas audiovisuales con géneros y formatos poco desarrollados actualmente. Esto reconfirmar a partir de el encuentro que tuvimos con la presentación de las obras que se hicieron en el Plan de Contingencia 2, realmente reconfirma esto de que dinamiza pequeños núcleos productivos y dejar en claro que son incentivos, que somos totalmente conscientes y tenemos en claro que esto es un impulso, es una ayuda, es un intento de dinamizar las pequeñas economías para poder realizar estas piezas, ¿no? De los plazos, bueno, recordarles que en el artículo 3 señala que la convocatoria comenzó el 3 de enero y cierra el 31 de enero de este año inclusive, y la presentación es a través del formulario, de los formularios que se encuentran en la página del IABIM, así como estas bases están publicadas en la página. Bien, vamos a los premios. Después el artículo 4 y 5 hablan de los plazos en los que se va a dar el proceso de análisis y demás. En el artículo 6 señala que el IABIM otorgará los siguientes incentivos para facilitar la realización audiovisual de A. Incentivos a la realización de videoclips. Se seleccionarán 4 proyectos a razón de 1 por distrito que accederán a un aporte dinerario de 80.000 pesos cada uno, destinados a facilitar la realización de los videoclips de hasta 4 minutos. El 85% del premio debe ser destinado al equipo de realización, en tanto que el 15% restante puede ser utilizado para servicios varios, utilería, vestuario, diseño, grabación, etc. Quienes se desempeñan en el equipo de realización de los videoclips deben estar inscritos en el REPA y el intérprete musical o integrantes de la banda invitada para la producción deberán estar registrados en el Registro de Trabajadores de la Cultura de Misiones. Acá les explico mínimamente por qué esto del 85 y el 15%, porque trabajamos mucho sobre el concepto este de que realmente sea un incentivo a cada uno de los trabajadores y las trabajadoras que compongan esos equipos de realización, teniendo todavía el parámetro de las ayudas que se vienen dando a nivel nacional, que fueron entre los 10.000, los 15.000, los 17.000 pesos, entonces más o menos ese es el parámetro que tomamos y que pueda ser repartido entre 3, 4, 5 personas, depende del tiempo que lleve ese rol, ¿no es cierto?, en la realización. Es como armar un ajedrez ahí y que realmente el 85% de ese incentivo vaya a incentivar las economías de cada uno de los trabajadores. Y con ese otro plus restante poder solventar algún gasto que demande la producción. En tanto que los incentivos a la realización de microrelatos con la temática Descubra Misiones, se seleccionarán 4 proyectos a razón de 1 por distrito, que accederán a un aporte dinerario de 62.000 pesos cada uno, destinados a facilitar la realización de los microrelatos temáticos de hasta 3 minutos. Acá también el 85% del premio debe ser destinado al equipo de realización y el 15% para servicios varios.
También mencionar que en ambas líneas se van a seleccionar 4 proyectos suplentes en cada uno de los distritos para estar preparados en el caso de que exista alguna baja, algún conflicto posterior y demás que obligue a echar mano a los proyectos suplentes que van a ir quedando por orden de mérito. Bien, de las personas presentantes, el artículo 8 señala que tienen que estar registradas, personas humanas registradas en el REPA. La participación es a través de los formularios que están en la página del IABIM, y acá vamos punto a punto con los requisitos para ver si les queda alguna duda respecto de lo que figuran los formularios. Copia digitalizada del DNI, frente y reverso, del presentante y de los integrantes del equipo de realización. Constancia de inscripción al REPA vigente del presentante y de los integrantes del equipo de realización. Podrán solicitarla al correo repa@iabim.misiones.gov.ar o comunicarse al celular oficial del REPA. De todos modos, nuestra compañera Silvana, que está a cargo del registro, está también aquí participando para hacer algunas recomendaciones que tienen que tener en cuenta al momento de inscribirse los que aún no son parte. Constancia de inscripción de AFIP vigente del presentante y de otro integrante del equipo en caso de corresponder, comprobantes bancarios de CBU vigentes correspondientes a la cuenta bancaria del presentante y en caso de corresponder de uno de los integrantes del equipo. Después le vamos a comentar con Mario en estos aspectos por qué decimos en caso de corresponder. Bien, sesión de los, constancia de inscripción en DNDA. DNDA es la Dirección Nacional de Derecho de Autor. O declaración jurada de autoría del proyecto, ¿no? Esto venimos trabajando y también el Ministerio de Cultura de la provincia también lo está haciendo, por la importancia del resguardo de la propiedad intelectual de cualquier obra artística. En este caso, de la audiovisual y de la musical, ¿no? Entonces, por eso insistimos mucho en que cada uno de los proyectos quede resguardado. En principio puede ser una declaración jurada de autoría del proyecto, y en el caso de que resulte ganador, ahí sí debe reemplazar por la inscripción correspondiente. En el caso de que el proyecto sea de otra persona y me pide a mí, que soy productora o que puedo ser la presentante, yo inscribo ese proyecto, pero tengo que tener la autorización del autor del proyecto, ¿no? Siempre se respeta la cadena de derechos de autoría. Bien. Para el incentivo a la realización del videoclip se solicitará en el formulario la carpeta del proyecto que deberá contener. Acá hago una recomendación inicial, que pedimos por favor que esos requisitos que se piden en el formulario y que se ponga adjunto en un solo PDF como carpeta del proyecto, respeten el orden en que se pide. Entonces, el proceso de análisis y evaluación es más simple y más ágil. Bien, nombre del proyecto, esto es lo que tiene que contener la carpeta de cada uno de los proyectos. Nombres completos y rol del presentante y equipo de realización con sus correspondientes códigos REPA. Nombre del tema musical y del artista o banda invitado. Copia de inscripción de la obra musical en derecho de autor. Autorización de uso del tema musical en la presente convocatoria. Es decir, ese tema musical tiene que estar inscrito en la DNDA, y a su vez el artista o la banda o quien detente esos derechos tiene que hacer una autorización al presentante para que ingrese con esa obra musical como leitmotiv a esta convocatoria. Bien, y en desarrollo de la propuesta Storyline, que es en una simple oración contar de qué va la historia del videoclip, sinopsis o tratamiento, guión o escaleta que dé cuenta cómo van a realizar el videoclip. Propuesta estética, la propuesta estética habla de todos los elementos visuales, sonoros y artísticos que ustedes piensan para la obra
de videoclip y que le da la identidad artística, ¿no? Cronogramas de tiempos de realización en cantidad de días o semanas, plan de locaciones, qué locaciones piensan utilizar, digamos, para el desarrollo del videoclip, motivación del realizador sobre el tema musical seleccionado, ¿sí? ¿Por qué quieren realizar el videoclip de ese tema musical? ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que los motiva? Descripción del artista o banda elegido, género musical, letra del tema musical y link de reproducción para que se pueda escuchar, ¿no? Detalle del destino del aporte, ¿sí? Esto es en carácter de declaración jurada, se detalla en qué se va a gastar ese incentivo, incentivos al equipo, gastos de producción, arte, bien desglosado, porque después eso tiene que coincidir con la declaración jurada que presenten al momento de rendir. Y declaración jurada de contraparte en el caso de corresponder. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre es importante poner en cada uno de los proyectos lo que nosotros tenemos de este lado para aportar, ya sean aportes propios, que pueden ser en especie, digamos que, no, o sea, uno tiene equipamiento, uno tiene movilidad, uno tiene el estudio o el espacio físico, y todo eso se cuantifica y es un aporte concreto al proyecto. O de terceros que se suman a colaborar y todo esto suma y dan cuenta de la factibilidad de realizar el videoclip con el incentivo recibido. Es decir, un proyecto va a recibir 80.000 pesos, pero en aportes de equipamiento, de movilidad, de estudio, de comida que le donan para esos 2 o 3 días de rodaje y demás, completan un presupuesto de 100, 120, 150.000 pesos que les permite, ¿no? Cerrar ese proyecto y llevarlo adelante. Perdón. Para el incentivo a la realización de los microrelatos se solicitará en el formulario la carpeta del proyecto, o sea, los mismos requisitos que tienen que ver con fotocopia del DNI, constancia REPA y tal, y a su vez la carpeta que tiene que contener nombre del proyecto, nombres completos y rol del presentante y equipo de realización con sus correspondientes códigos, nombre del lugar seleccionado para el microrelato, ubicación geográfica, imagen de referencia, imágenes de referencia de ser posible, desarrollo de la propuesta, lo mismo, storyline, sinopsis, tratamiento, guión o escaleta, y la propuesta estética, cronograma de tiempos de realización, detalle de la locación y la motivación, por qué el realizador o la realizadora están motivados en hacer el relato sobre ese lugar elegido, es la fundamentación. Detallar el destino del aporte, o sea, y desglosar cómo van a repartir el dinero, y lo mismo una declaración jurada de contraparte en el caso de que exista. Después, bueno, acá hay una cuestión que tenemos que mencionar, que ya han hecho preguntas que están plasmadas en el artículo 10 y en el 24, que tanto el presentante como el equipo de realización podrán integrar un solo proyecto ganador. Podrán postularse en varios proyectos, pero no podrán resultar ganadores en más de uno. Y en el caso de suceder, deberán ceder el lugar a otra persona. ¿Por qué esto? Porque como lo explicaba Mario, esto intenta llegar a la mayor cantidad de personas posibles y con la intención de minimizar el impacto que está teniendo para nuestras economías todo el parate que hubo en la actividad. Se va a conformar un jurado externo, un comité de selección externo al IABIM, con colegas del sector de la región NEA, 2 por la región NEA y 1 de otra provincia del país. Ya mencionamos que se van a seleccionar 4 proyectos titulares y 4 suplentes por cada una de las convocatorias. En el artículo 14, no dejen de consultarlo, por favor, están los criterios en los que este comité de selección va a basar su orden de mérito que van a hacer con cada uno de los proyectos.
Después, en el artículo 16, bueno, esto también es algo que por ahí Mario lo va a poder explicar mejor, que es requisito de esta convocatoria en particular la facturación por parte del ganador. Y también en las conversaciones previas al lanzamiento de esta convocatoria veíamos, ¿no? Las contras que esto podía tener y que puede disparar la categoría de alguna persona. Entonces pensábamos y se brinda la posibilidad de que puedan ser hasta 2 personas las que facturen por proyecto si esto llega a dificultar en la condición ante el monotributo del presentante, ¿no? Entonces, por eso en los requisitos, cuando dice 1 o 2 cuentas de CBU, en el caso de corresponder, es si yo como presentante ya sé que si llego a ganar esa facturación de 80.000 pesos me va a afectar, hablo con uno de los compañeros o compañeras del equipo y digo, bueno, a ver quién más puede facturar, y se factura en 2 partes el premio. Esto tiene que ser así bueno, por cuestiones que tienen que ver con los recursos del instituto. No sé, Mario, si vos querés agregar algo en este sentido. Pero bueno, Sí, no, sí. sí, gracias Marisa. Sí, bueno, la, el factor que determina esto un poco es la naturaleza de los recursos financieros que hemos conseguido para poner en marcha esta convocatoria. Nosotros, yo recuerdo, en la primera de ellas ya teníamos la distinción que 2 líneas eran mediante el otorgamiento de becas directamente, pero había una tercera línea que la que tenía que ver con obras finalizadas, donde había que facturar un derecho de exhibición para poder obtener esa ayuda. Eso tenía que ver con la naturaleza de los fondos que habíamos adquirido. Después tuvimos una segunda donde directamente se otorgaban becas, ayudas, directamente no había facturación de por medio. En este caso, lamentablemente, no. Son fondos que nosotros debemos rendir y se rinde mediante la prestación, digamos, de un servicio. Entonces, por eso hemos sido bastante explícitos ya en las bases de que uno de los requisitos para obtener, digamos, estas ayudas económicas es emitir un comprobante por la labor, que dé cuenta de la labor realizada. Eh, entonces, bueno, eso, insisto, tiene que ver con la naturaleza de los recursos que nosotros hemos obtenido, cuya, digamos, rendición se efectúa mediante la presentación de facturas de servicios. Por eso es que no podemos eludir eso. Y como bien dice Marisa, cuando nos planteábamos que esto podría llegar a ser un impedimento en el caso de alguna persona que a lo mejor emitir, digamos, por ejemplo, vamos a situarnos en el caso de videoclip, emitir un comprobante por 80.000 pesos, podría a lo mejor generarle un perjuicio en el sentido de pasarlo de categoría, de monotributo, por ejemplo, cosas por el estilo. Entonces pensamos como una alternativa habilitar también, en este caso, la posibilidad de que 2 integrantes del equipo puedan hacerlo y de esa manera aliviar, digamos, un poco los montos que cada uno deberá declarar después ante AFIP, al término de ejercicio, ¿no? Lo que sí necesitamos, hay 2 cosas que son fundamentales y que esto primero es una exigencia porque así es la rendición y además porque también es un objetivo desde el instituto también, digamos, de alguna manera tender a formalizar, digamos, la actividad teniendo en cuenta estos aspectos. Esos requisitos son que la persona que vaya a facturar, que sea, o sea, que el beneficiario sea quien emita la factura y que ese beneficiario sea el titular de la caja de ahorro a la cual vamos a transferir esos fondos. Entonces, eso sí es un requisito ineludible porque el pago se hace mediante transferencia bancaria y la transferencia bancaria se hace a la cuenta del titular de la factura. Entonces, el integrante del equipo que vaya a facturar o los integrantes del equipo que vaya a facturar deberán hacer coincidir, digamos, el titular de la factura con el titular de la caja de ahorro, digamos,
E insisto, esto es algo que tiene que ver, digamos, un poco con la normativa en cuanto a la posición de estos fondos y hasta incluso es algo que está por encima de nuestras facultades para determinar. Entonces, somos insistentes y tratamos de ser los más explícitos posibles con respecto a esto porque, insisto, está la exigencia de emitir comprobante y como se paga mediante transferencia bancaria, está la exigencia también de que el titular de la factura sea el titular de la cuenta bancaria. Eso es más o menos en líneas generales. Después, si hay alguna consulta específica sobre esto, ampliamos. Y aprovecho también, hace unos minutos estaba conectada también nuestra compañera Silvana González del Registro Provincial del Audiovisual. En este momento veo que no, probablemente esté con alguna dificultad de conexión, pero teniendo en cuenta que eh, también es un requisito lógico estar inscrito en el REPA, porque todas las acciones del instituto tienen como destinatario a los usuarios que están registrados ante el IABIM, y eso se actualiza periódicamente. Entonces puede ser que algún profesional, por no haber actualizado la documentación o demás, esté dado de baja o haya tenido alguna dificultad al momento de inscribirse. Para eso, por esas cuestiones, nos acompañaba también Silvana para conversar hoy. Vamos a ver si podemos retomar con ella, pero de todas maneras, había una consulta puntual sobre esto que acabo de ver en YouTube, si no me equivoco, y lo que quiero señalar es que está colocada ahí el número. Ya voy a chequear si en efecto está en el chat. Sí, acá en el chat está. Silvana González postea el número de teléfono al cual se pueden comunicar con el REPA para evacuar alguna duda puntual sobre esto. Sí, yo aprovecho, Mario, esta mención que haces respecto de las inscripciones también que nos comentó Silvana, que en el último tiempo recibió bastantes solicitudes y tienen que tener en claro que el proceso de inscripción finaliza no solo con hacer el primer paso que tiene que ver con completar el formulario, sino que también tienen que enviar su currículum y la fotocopia del DNI. Esos son requisitos indispensables para que se complete el proceso de inscripción. Esto nos pidió que transmitamos porque ya había recibido varias inscripciones que estaban incompletas. Bien, si te parece, bien, voy a hacer mención a uno de los artículos que es importante y que es el artículo 27 y que señala que las personas afectadas al desarrollo de los materiales audiovisuales en el marco del presente Plan de Contingencia 3 actuarán en todo momento de acuerdo a los protocolos sanitarios aprobados para la actividad en el contexto de la emergencia por COVID-19, ¿no? Esto quiere decir que hasta ahora estamos con un protocolo ya más amplio, pero siempre atentos a que si llegara a haber alguna retracción y tal de la actividad, tenemos que estar siempre atentos al protocolo que rige, digamos, la actividad en tiempos de pandemia. Y bueno, si te parece, Mario, empezamos con las consultas que Sí, están perfecto, perfecto. en las dos plataformas. Yo voy respondiendo, vos vamos haciendo un ping-pong, si cuando vos consideres, también me interrumpís y no hay problema. Germán en el YouTube pregunta, bien, esto del teléfono, si está disponible algún teléfono para comunicarme, ya que me rechazaron la inscripción, más allá de que esté escrito en el chat de YouTube, lo digo por acá, es 3764-12-2752, es el teléfono del REPA, de 8 a 13 horas. Bien, Constanza pregunta, quería consultarle si es posible que la facturación esté a nombre de alguien que no forma parte del equipo. No, eso no es posible. Mario recién mencionaba, ¿no?, que lo que tiene que ver con el circuito de pago, que es el presentante, es el que factura y es a donde se transfieren los fondos, ¿no? Ese circuito de pago debe cerrar y debe ser parte del equipo.
CUBE y su conjunto dice que quería saber si tienen documentos de ejemplo o base para presentar porque no se entiende muy bien cómo presentar en el formulario. Sí, podés solicitar la documentación, los modelos en la gerencia. Con el equipo de trabajo tenemos la mayoría de las cosas que se piden en modelos para facilitar, así que se puede escribir a fomento@iabim.misiones.gov.ar. Constanza pregunta también si se puede participar como presentante en un proyecto y como integrante en otro y trabajar en ambos en casos de ser ganadores. No. En el caso de ser ganadores, como ya lo señala el artículo, ya no me acuerdo cuál era, a ver, que lo tengo anotado, déjenme ver, para que esté claro, el artículo 10 y el 24. Sí, el 24 dice, Sí, cada presentante podrá concursar con varios proyectos, pero solo podrá acceder a un beneficio de la presente convocatoria. ¿Sí, Mario? esto tenía que ver con lo que hablábamos al principio y tratándose de un plan de contingencia que tiene, por sobre todas las cosas, un criterio de redistribuir, digamos, los recursos que podemos obtener. Entonces, se pone, digamos, esa cláusula que establece que es un beneficio por usuario, de manera tal, insisto, de hacerlo lo más redistributivo posible. Lo que sí, habilitamos la posibilidad de concursar en más de uno, porque, bueno, después, digamos, se verá de acuerdo, digamos, a lo que determine el comité de selección, entonces ampliar de esa forma la chance de los participantes eh, y no limitando a una única presentación, pero sí a una única beneficio. Entonces, si se trata, digamos, de una persona que tuviese, digamos, la suerte de tener presentaciones seleccionadas, más de una presentación seleccionada, por ejemplo, en ambas líneas, se va a optar por una de ellas, dando lugar, digamos, a otros usuarios en el caso de la segunda línea. Bien. Fernando y Gonzalo consultan si ese 85% puede incluir alquiler de equipamientos. No, el 85% es para roles técnicos, ¿no? Para incentivos a trabajadores y trabajadoras. El alquiler de equipamientos debería ir en ese otro 15% o estar incluido en el paquete que hace un grip, por ejemplo, o un editor o el camarógrafo, digo, depende del equipamiento. Matías pregunta, ¿un micro relato de hasta 3 minutos es un cortometraje, ficción o documental común y corriente o tiene otra especificación? En realidad lo dejamos bien amplio, Matías, para que surjan las propuestas. Sí creemos que debería ser documental porque plantear un micro relato de 3 minutos de ficción no darían los recursos, los incentivos, salvo que se consiga un aporte complementario que pueda ayudar a sostenerlo. Además, Marisa, discúlpame, Sí, para tener en cuenta también en esto, si bien nosotros no lo hemos limitado, como dice Marisa, lo dejamos abierto, pero lo que también hay que tener en cuenta es este objetivo del que yo hablaba un poco al principio, de también explorar, digamos, nuevas narrativas y buscar, digamos, también un poco a partir de la experimentación, digamos, también relatos creativos. Entonces, no es un impedimento, pero lo que nosotros pensamos en que en este contexto, con estos recursos y en este formato, lo que se trataría de buscar es, digamos, montajes de la manera más innovadora posible, valiéndonos un poco bueno, de la experimentación, la creatividad, y no plantear tal vez un relato tan clásico. O sea, se puede hacer, pero digo, entre los criterios de selección está precisamente la creatividad y la innovación, digamos, como uno de los aspectos a tener en cuenta como criterio de selección. Gracias. bien. Bueno, Constanza continúa con el tema de la integración de los equipos y dice, en caso de ganar como integrante de un equipo en 2 proyectos, cedería el lugar a otra persona, es decir, que renunciaría al rol en un proyecto.
pero ese proyecto seguiría su curso como ganador entonces sin ser perjudicado. Así es. Exacto. Así Y ahí es. más ¿Sí, abajo decía Solange? Constancia que estaba contestada justamente su pregunta. Ah, ok, bien. Gracias, Constanza. Bueno, Gabriela, buenos días. En el videoclip, ¿por qué hablo de Levante Motiv si es un tema cedido? Supongo que dice, ¿por qué habla de leitmotiv? Mencioné el Sí, leitmotiv claro, como eje central, como motivación. tema central. Eh, sí, no termino de entender, Mario, no sé si vos. No, en todo caso, si querés ampliar, Gabriela, al final, digamos, con respecto Sí, a eso. Y después hay otras preguntas, sí, que tienen pero démosle a Gabriela la posibilidad en todo caso de reformular esta. Y ujú, después, dice, bueno, no me queda claro el sentido de comprobantes externos al subsidio, eso te lo dejo a vos, Marisa, pero sí. también hay otra pregunta más que dice, ¿cómo el Instituto de Arte y Audiovisuales no ha podido conseguir con rentas de emisiones la exención de impuestos? ¿Qué sentido tiene un subsidio que no llega en su totalidad? Bueno, el sentido es el que nosotros hemos expuesto al principio. Hemos obtenido recursos financieros la intención es rápidamente canalizarlo en el sector. Por eso yo me expresé al principio con respecto a las distintas modalidades de acuerdo a las distintas naturalezas de los subsidios. En este caso hay que facturar. En este caso hay que facturar porque el origen de los fondos así lo requiere al momento de la rendición. En otros casos no fue así. Nosotros desde el instituto podríamos haber tomado que esto sencillamente hubiese sido un impedimento y no lo podíamos hacer. Sin embargo, tomamos la decisión de que, porque consideramos que la emisión el comprobante fiscal, aun cuando supone un porcentaje tributario, no deja de ser, de todas maneras, no es motivo suficiente para dejar de llevar a cabo una acción que nosotros consideramos va en favor del sector. Entonces, esto es una discusión que se tiene permanentemente en el instituto, no solamente en esta instancia, sino en otras, acerca de por qué la facturación, por qué la facturación sí, por qué la facturación no. La verdad es que la facturación es en realidad una normativa imperante. Cuando se presta un servicio hay que dar cuenta de alguna manera de ello como comprobación de la acción desarrollada a los fines de la rendición. Y el Estado tiene la posibilidad de recaudar, digamos, a través de este mecanismo, cuestiones que vuelven de todas maneras, porque son fondos públicos también de los que se nutre el instituto. Entonces, y esto es una opinión personal, yo particularmente no creo, no adhiero a quienes apuntan que siempre y en todo caso se debe eximir, digamos, de la recaudación, porque, digamos, los institutos, el ámbito de lo público se nutre precisamente de esta recaudación y especialmente los organismos vinculados a la cultura obtienen, digamos, gran parte de la posibilidad de financiar y subsidiar las actividades a través de las recaudaciones impositivas que se dan en distintos ámbitos. Naturalmente que esta es una discusión para darlo en otro ámbito, mucho más extenso. Yo simplemente estoy en este preciso instante dando mi opinión. Yo creo que la recaudación es importante porque garantiza servicios básicos, servicios y en este caso también políticas públicas de incentivo, digamos, a la producción cultural. Al margen de eso que es solamente una opinión, vuelvo taxativamente a lo que tiene que ver con esta convocatoria. Y para esta convocatoria, lo que nosotros pudimos obtener y lo ponemos en favor del sector de manera casi inmediata, son fondos cuyo origen requieren este procedimiento administrativo. Por lo tanto, nos atendemos a esto.
Naturalmente que aquel que considere que le resulta un perjuicio más que un beneficio, y podrá tener la opción de abstenerse. Nosotros, pensando en el conjunto, en el global, y habiéndolo discutido bastante y hasta incluso habiendo hecho algunas interconsultas al respecto con algunas personas que porque casualmente en ese ámbito o se comunicaron por distintos temas, pusimos, digamos, de alguna manera el tema a consideración y en general la decisión del sector a través de su representante en el ámbito del Consejo Directivo es que aun cuando, insisto, significa una carga tributaria, es una muy buena acción llevada adelante en un momento difícil y que aun cuando haya que tributar un pequeño porcentaje de eso, no deja de ser un aliciente importante en un momento donde la actividad está en muchos casos muy interrumpida. Gracias. Estaba el otro tema que tenía que ver con el punto que te lo Los mencionaba comprobantes antes, externos. Marifu. Sí, sí, agregar también, ¿no?, a esto y remarcar lo que también decías, Mario, en un principio, que tiene que ver un poco con la profesionalización y el crecimiento, ¿no?, del sector y la formalización justamente para ir caminando y que el sector vaya creciendo acorde, digamos, a la actividad como tal. Sabemos que hasta los presupuestos millonarios, hay un dicho que dice, sin el Estado no alcanza y con el Estado no es suficiente. O sea, en este sentido voy yendo a por qué esto de los comprobantes externos. Por lo general, todos los planes y diseños de producción, los planes financieros, económicos y demás, requieren, ¿no?, de evaluar para pequeños y grandes proyectos los recursos con los que uno cuenta. Si uno recibe un subsidio, si pide un crédito y demás, todo se plasma en un plan y vamos evaluando, ¿no es cierto?, qué es lo que nos hace falta para poder terminar y que nuestro proyecto sea viable. ¿Por qué nosotros mencionamos incentivos? Incentivos al equipo de realización y no hablamos ni de honorarios ni de salarios, porque somos totalmente conscientes que con un incentivo de estas características no es posible ir por las grillas, digamos, salariales de cómo lo estipula la actividad, ¿no? Y esto está marcado en un plan de contingencia y se pretende eso, ¿no? Se pretende que pueda ser un incentivo donde también el presentante pueda poner o no, porque no es excluyente, los comprobantes externos al subsidio, ¿no?, los aportes que uno consigue, porque es bueno también hacer ese ejercicio, entrenarnos en poder cuantificar lo que nosotros tenemos o conseguimos para nuestro proyecto, que vale, así sea una investigación, así sea un elemento mínimo que nosotros tenemos en nuestra productora y que lo volcamos al proyecto. Bueno, después Mario contestó, digamos, eh, lo que tiene que ver con la exención impositiva. También esto, cada productor evalúa justamente si se presenta o no. Lo importante es tener siempre de antemano los requisitos en claro, a ver si los podemos presentar y demás. Y creo que quedó claro el sentido de los comprobantes externos, ¿no? En todo caso, vuelquen por favor en el chat, si no. La idea es poder dejar escrito, cuantificado todo lo que uno consigue para la realización del proyecto. No es excluyente. Y hablando de no excluyente, voy ya a la siguiente pregunta de Sol, que dice, yo quiero presentar un proyecto de microrrelato y no tengo antecedentes ni puntaje. ¿Esto me excluye de esta convocatoria? No, para nada. En el formulario, en el punto 5, dice antecedentes del productor, productora o realizador presentante, adjunte aquí en formato PDF, no excluyente. Es un requisito que no es excluyente, así que no es un impedimento. Bueno, ahí Gabriela, leitmotiv, ¿por qué? Sí, yo mencioné el leitmotiv en el sentido de decir, bueno, hay un tema musical que es el eje, tal vez me expresé mal, pero es el eje de mi videoclip. Entonces, la motivación de por qué tomo ese tema,
la fundamentación. Supongo que apunta a eso, Gabriela. Marisa, Sí, traslado también algunas consultas que están en el chat del Facebook. bueno, Voy leyendo, ¿te dale, parece? Eh, Diana Berlusconi dice, ¿pueden postear el número de Silvana también por aquí? Sí, el número de Repa, ya lo cargo, ¿eh? Ya lo cargo. En dale. realidad está un poquito más arriba. Si te fijas, está más arriba. Carmen Diemi postea el número. 376-4122-752. Está un poquito más arriba en el chat, si te fijas, Diana. Después, Juan Pablo Ochoa dice, buenos días, ¿hay un mínimo de participantes en el equipo técnico? Y teniendo en cuenta esto, ¿un participante puede tener más de un rol y el rol extra ponerlo como aporte del proyecto? ¿Se entendió, Marisa, o querés que repita? Sí, 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 se entendió. Sí, Juan Pablo, podría tener más de un rol y que el rol complementario sea un aporte. Sí. Igual la primera parte dice, Un mínimo de participantes. sí, En realidad, como tal, no está. Primero pensamos en ponerlo sí, pero justamente dejamos ese margen del 85% porque pensamos en un aporte de 12, 15, 17 por persona, entendiendo que también puede haber un rol que está un solo día y que, por ejemplo, puede cobrar 5.000. Digo, estoy así como cosas muy amplias y muy en el aire, pero eh, también eso hace, ¿no?, a la solidez del proyecto. Es decir, tampoco da para poner 10 personas a 5.000 porque realmente no se busca eso, sino que manejarnos con un parámetro de no menos de 10.000 si estamos hablando de más de un día, ¿no? Pero ese ajedrez lo tienen que armar en los equipos con este sentido, ¿no?, de equilibrio, ¿no?, de buscar un equilibrio entre la cantidad de personas y lo que va a cobrar cada uno, digamos. claro, Después, nosotros, sí, sí, solamente a modo de comentario, cuando nosotros diagramamos esto, pensábamos que creíamos nosotros, en virtud de la experiencia, que alrededor de 4 integrantes es un buen número para la línea de videoclip, como tal vez la de microrelato tal vez se pueda pensar en equipos de 3 integrantes. Insisto, a modo de sugerencia, a modo de lo que nosotros pensamos, pero como bien dice Marisa, eso también se dejó liberado a el plan, digamos, que pueda generar, digamos, cada equipo, ¿no? Y eso también era una cuestión que yo por ahí olvidaba al principio, tenía previsto comentarlo al principio a modo de introducción, que uno de los aspectos también importantes de estas convocatorias, más allá del objetivo primordial que es paliar el parate, tiene que ver con la consolidación de equipos de trabajo, de núcleos productivos. Entonces, está bueno, digamos, algunas personas, recuerdo en el caso de la segunda convocatoria, de la segunda instancia, se habían presentado repitiendo equipo, digamos, con relación a la primera, lo cual nosotros vemos con muy buenos ojos, porque, digamos, también estas instancias van sirviendo para ir consolidando núcleos productivos, digamos, que el día de mañana ojalá puedan, digamos, también encarar proyectos de mayor envergadura. Bueno, después, Wally Monzón dice, ¿se pueden crear proyectos cuyos integrantes del equipo sean de distintos distritos? sí, en ese sentido sí, porque el presentante es uno y es quien marca el proyecto para el distrito, ¿no? Como mencionamos que en las dos convocatorias el reparto es de un proyecto por distrito, si el presentante es de Iguazú, ese proyecto va a corresponder al Distrito Norte, aunque tenga en su equipo a colegas de Sur o de Uruguay o de Paraná. En ese sentido, quien marca el territorio es el presentante. También la consulta es si los beneficiarios de convocatorias anteriores tienen alguna restricción. No, en ese sentido no hay restricciones. En el formulario sí se pide que se vuelque esa información. Aporto una cosa, es oportuna esta pregunta, porque yo recuerdo que, por ejemplo,
ejemplo, cuando hicimos la primera y al poco tiempo se lanzó la segunda instancia, había alguna restricción con respecto a la primera. En este caso no, es algo que también lo hemos discutido y se ha determinado que no haya restricciones, porque entendemos que estamos en una nueva etapa, y que aquel beneficio que a lo mejor pudo haber recibido algún presentante en la primera o en la segunda instancia ya quedó pasado en el tiempo, con lo cual todos pueden participar. Y lo mismo tiene que ver con otras convocatorias, con otros beneficios del instituto que pudiesen haberse recibido antes. Porque no, de hecho esto es un plan de contingencia, es un plan que viene a suplir, digamos, el parate que está teniendo la actividad. Entonces, que en su momento aquel que se dedica de lleno a esto y que en algún momento a lo mejor estuvo produciendo a gran escala, es lógico que ahora esté sufriendo un poco los embates de esa interrupción. Entonces, yo diría que no, que con más razón para ellos precisamente está pensada un poco esta convocatoria. Así que no hay restricciones en este sentido con respecto a convocatorias anteriores, ni del plan de contingencia ni de otras. Exacto, bueno, sumo otra consulta. Fernando pregunta, ¿se puede destinar fondo a los músicos por actuar en el videoclip? En realidad ese también fue otro tema de conversación. La verdad es que charlamos y profundizamos mucho porque cada, cada cosa conlleva todo un encadenamiento de formalidades y demás. También pensamos que los músicos están teniendo un apoyo importante por parte del Ministerio de Cultura y entendimos que el hecho de realizar un videoclip para un músico o para una banda, el beneficio del músico o de la banda es el videoclip en sí. O sea, al cabo de la convocatoria, el artista, o les artistas, digamos, quedan con un producto promocional, con un videoclip para su portfolio. Entendimos que ese sería el beneficio de los músicos. Eh, no hay exclusión, digamos, en los requisitos a que se les pueda destinar algo de incentivo a los músicos. Ya la verdad es que quedaría por parte del presentante y de la declaración del destino de los fondos. Como decía Mario, siempre intentamos, y por lo menos en esta convocatoria, ya la anterior hicimos una convocatoria conjunta donde justamente Cultura realizaba el pago, digamos, a los artistas que participaban en video más arte. Entonces, como que se pensó que esta convocatoria sea de incentivo a los trabajadores y trabajadoras del audiovisual. Pero no hay nada que lo impida, digamos, en el caso de que decidan hacerlo. Sí, en ese sentido voy a ser un tanto reiterativo, pero me parece que está bien señalarlo. De todas formas, nosotros somos siempre muy claros e insistentes en el sentido de que esto es una instancia de emergencia, la que se está atravesando claramente, y por eso también este tipo de convocatorias que tienen como principal objetivo tratar de irrigar, como yo decía al principio, algunos recursos en un sector que está, no digo totalmente, pero muy considerable en su ritmo de producción. Entonces, de ahí, por ahí esas licencias, esos permitidos, digamos, de producir mediante incentivos, mediante ayudas, claramente no es el objetivo de fondo. Nosotros anhelamos por sobre todas las cosas que en algún momento, primero por una cuestión humanitaria, que la situación de salud esté controlada y que no existan riesgos de ningún tipo. Segundo, que una vez que eso suceda, digamos, actividades productivas retomen, digamos, su ritmo y su volumen, y especialmente el nuestro, por supuesto, que venía creciendo en los últimos años. Pero no siendo ese el contexto, en este momento, todo aquello que esté al alcance de nuestra mano y nos permita poner en marcha alguna acción, por pequeña que sea, y de esa manera paliarle, digamos, el contexto, la llevamos a cabo porque entendemos que es lo que mejor podemos hacer hasta pasar, digamos, esta situación. No son las convocatorias, digamos, normales, habituales, que obviamente tendrían probablemente otro grado de exigencia,
otros aportes más considerables también, y en ese marco estarían seguramente también la obligatoriedad de tener a lo mejor el canon al artista que participa y demás. En este caso, nos movemos con un margen mayor de soltura en ese sentido, buscando por sobre todas las cosas tratar de canalizar algunas ayudas en nuestro sector audiovisual. Eh, pero bueno, insisto, confiemos en que esto pase pronto y mientras tanto, todo aquello que podamos hacer, por pequeño que sea, insisto, lo vamos a tratar de poner en marcha rápidamente para poder estar presentes y que sirva de paliativo hasta que la cosa se normalice. Bien, a ver si tenemos alguna otra pregunta. A Sí, ver. hay otra de Constanza. En nuestro caso, una bailarina actuaría en el videoclip. Entendemos que parte del 85% puede estar destinado a ese incentivo, ¿no? Sí, así es. Puede estar, así como puede estar a un locutor, por ejemplo. Sí. Refuerzo lo que decía Mario, ¿no? Que si acá como estamos amparados en la contingencia y en la emergencia y denominamos a estas convocatorias como incentivos para la realización de videoclip o de microrelatos, justamente estamos amparados en ese paraguas, ¿no? Porque si no entrarían a tallar otros aspectos formales que tienen que ver con la participación de un músico en escena y de las sociedades de gestión que están detrás de eso, resguardando justamente eh, cada aspecto, ¿no? De los bailarines, de los músicos, de los actores. Claro que Eh, además, y de los mismos trabajadores también del sector, digamos, ¿no? Que además es un aspecto que nosotros también estamos trabajando fuerte, para, digamos, de alguna manera también acercar posiciones en este sentido y tratar de llevar, digamos, nuestra actividad al grado máximo de profesionalización, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos aspectos. Pero esto claramente es una situación de emergencia, como bien decía Marisa, y por eso la decisión de avanzar, digamos, de esta manera con estas ayudas. Eh, Bien, bueno, sí, Mari, yo voy a retomar brevemente unas preguntas que llegaron por mail bien. previo, digamos, a esta charla. ¿Puedo aplicar a la convocatoria teniendo un sueldo en blanco? Sí, no hay requisitos que lo impidan. ¿Cómo hago en caso de que el artista músico haya fallecido y los derechos hayan pasado a familiares? Hay que solicitar la autorización a quienes hereden los derechos del artista, ¿no? Eso hay que ver quiénes están Sus herederos. detentando esos derechos, sus herederos, exactamente. ¿Tendrías un modelo de cesión de derecho de autor para pasarme? Sí, hay que escribir al mail de Fomento, reitero, fomento@iabin.misiones.gov.ar. Pueden conformar el equipo técnico personas que no estén en REPA, no. Eh, no porque es destinado justamente para los trabajadores y trabajadoras del sector audiovisual. Se puede participar siendo solo dos integrantes del REPA que cubren los cuatro roles. Por ejemplo, una persona hace producción y edición y la otra dirección y cámara. Bueno, eso ya lo mencionamos en diferentes momentos. Diríamos que no, lo ideal es la distribución equilibrada de los incentivos. Y bueno, esto que pensamos en promedios entre 12, 15, 17 por rol, dependiendo del tiempo que insume el rol en el proyecto. Bueno, y con eso creo que no hay más preguntas, Mario. Bueno, está. Siendo así, resta, bueno, agradecerles bueno, por haber estado conectados eh, esta mañana. Esperemos que haya sido de provecho, que haya servido para despejar algunas dudas. No obstante, quiero también aprovechar para agradecer también y destacar la labor de los representantes integrantes del Consejo Directivo, que bueno, también estuvieron también contrarreloj trabajando, digamos, un poco esto. ¿Y por qué lo menciono? Porque a través de ellos, al margen de los canales que ya establecimos, pueden canalizar alguna otra duda o inquietud que pueda surgir y con mucho gusto nos ocuparemos de tratar de clarificarlas todas para que no tengan ningún problema en la presentación y puedan, esperemos, de acuerdo a lo que determine el comité de selección,
acceder a alguna de estas ayudas. No obstante esto, como decíamos, estos planes de contingencia al margen de los incentivos económicos ya nos están dando buenos resultados en otros aspectos. Por ejemplo, en los laboratorios de desarrollo que nosotros tuvimos en el segundo semestre, muchos de los proyectos que accedieron fueron en realidad proyectos que se habían presentado a la línea de contingencia de desarrollo de proyectos en el primer semestre del año. Algunos puede haber sido resultado ganador y otros no, pero de alguna manera el haber trabajado en eso le hizo ganar un paso, ganar un tiempo, consolidar un equipo que después se presentó a una instancia de desarrollo y esperemos prontamente esté concursando ya por alguna línea de fomento para poder llevar a cabo esa producción. Entonces, esto que yo decía al principio de fortalecer la cadena productiva, la cadena el eslabón creativo de la cadena, consolidar núcleos de trabajo, equipos, también son efectos, digamos, y objetivos colaterales que tienen estas convocatorias y que realmente nosotros nos han dado mucha satisfacción por la gran participación que hemos tenido en todo el territorio provincial y esperemos que estos grupos se mantengan en el tiempo, que se consoliden, digamos, como una casa productora, como un equipo que mantiene, digamos, este trabajo colaborativo, que a lo largo del tiempo puedan también formalizar, digamos, esa constitución y vayamos paulatinamente profesionalizando y dándole crecimiento, digamos, a nuestro sector audiovisual de la provincia. Entonces, al margen de esta situación coyuntural que claramente nos lleva a poner en marcha un plan de emergencia, tenemos también estos otros objetivos por debajo y que confiamos que, bueno, que de estas iniciativas también surjan, digamos, esos equipos y paulatinamente se vayan construyendo y se vayan consolidando. Eh, Agradecerles una vez más a todo el equipo, agradecer a quienes nos acompañaron a través de las redes y bueno, ponernos a disposición, insisto, hay tiempo hasta el 31 de enero y si hay dudas, con mucho gusto las vamos a responder para que puedan hacer efectiva su presentación y poder tener la chance de acceder a alguna de estas ayudas. Marisa, ¿querés agregar algo antes de cerrar? No, simplemente dar las gracias, la verdad que está bueno y nada, reconforta que se puedan generar estas pequeñas movidas, dinamizar los núcleos productivos y poner a andar la creatividad para poder realizar proyectos. Y como dice Mario, bueno, evaluando permanentemente, ¿no?, lo que se puede hacer y tratar de hacer lo máximo posible. Así que bueno, eso, estamos a disposición. Recordarles que en el caso de Fomento, a partir del 25 va a haber una guardia. Recuerden que estamos en feria administrativa, pero de todos modos respondemos a las consultas puntuales que se vayan dando. Bueno, muchas gracias. Un saludo fraterno a los y las que estuvieron ahí. Hemos sido más de 50. Mejor dicho, han sido más de 50 ustedes, más el equipo de Liabin que estuvo trabajando, a quienes agradezco a todos. Catherine en las redes, bueno, Silvana con la comunicación en la red,